Más de 1,5 millones de peruanos padecen de algún tipo de discapacidad. Cerca de 130.000 son niños o adolescentes. Para ellos, en el año 2017, el Congreso de la República aprobó la ley que garantiza su derecho al juego y la accesibilidad urbana. Esta norma establece, entre otras cosas, que los espacios públicos y privados con fines de recreación deben ser accesibles para todos los niños y adolescentes con discapacidad. Lamentablemente, a pesar de haberse establecido 30 días de plazo para su reglamentación, el cual vencía el 18 de agosto del 2017, esto aún no ha ocurrido. Hoy, en Tarea Pendiente, conversaremos con la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, la congresista Gloria Montenegro, y con el CONADIS. Ellos nos van a explicar las implicancias de una norma como esta y las dificultades que acarrea el hecho de que aún no esté reglamentada. ¿Qué busca esta ley? Inclusión, jóvenes, niños, adolescentes que no tienen espacios donde divertirse, donde desarrollarse. La Ley 30603, desde una visión de derechos, promueve que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a la recreatividad con pleno derecho, como las demás personas. Entonces, este proyecto, que debió ser dictaminado y reglamentado 30 días después de haber sido publicado en el Diario del Peruano, ya pasó año y medio, y el Ministerio de la Mujer hasta ahora no reglamenta el proyecto, indica que en el ámbito nacional todos los gobiernos locales, todas las obras que se hagan en los parques tienen que contemplar aquello que la Convención de las Personas con Discapacidad reclama, la accesibilidad. O sea, si tú ves un columpio, el columpio tiene que tener un grado de seguridad para que estos niños no se puedan caer. Si tenemos un sub y baja, ¿cómo sería un sub y baja más seguro para que niños con algún tipo de discapacidad puedan acceder a estos juegos? Debemos promover que la recreatividad, que el acceso a todos los servicios públicos nos sirva a todos. Porque eso que tú haces por los niños, niñas, adolescentes, le va a servir a la persona de la tercera edad, le va a servir al señor que lleva su bastón, le va a servir a ese señor que por la diabetes le cortaron la pierna, le va a servir a esa señora que por problemas en la vista no ve, pero tiene dónde cogerse y le es más fácil caminar. Entonces, hagamos de nuestro sistema recreativo, de nuestra infraestructura, hagámosla más accesible, que nos va a servir a todos. No solamente a las personas con discapacidad, pero hagámoslo pensando en ellos. Luis, por ejemplo, aquí estamos en un parque común, ¿no? Con gente común, en una Lima común, en una sociedad, sin embargo, indiferente en muchos aspectos, y donde no vemos, por ejemplo, algún tipo de facilidad para personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué tan importante es esta ley para todas aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad? Es más, en este momento no vemos personas con discapacidad en el parque, ¿no? En realidad es un parque de todas maneras accesible porque existen algunas rampas al inicio, pero es cierto que no vemos personas con discapacidad, yo creo que por distintas razones. Una, porque el entorno no está preparado para digamos, permitir que las personas con discapacidad participen en la vida pública, en los espacios públicos con facilidad. Por eso es que esta ley que se ha emitido es muy importante, se emitió en el año 2017, y sí es muy importante porque especialmente pone el énfasis, no solo en el acceso de toda persona con discapacidad a un espacio público, a los parques, sino pone el énfasis en los niños, en las niñas y en los adolescentes, ¿no? ¿Y por qué pone ese énfasis? Porque el desarrollo, digamos, de los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de sus habilidades cognitivas, de sus habilidades de interacción social, precisamente se da en los espacios públicos, ¿no? Y algo que no estaba contemplado en la legislación era precisamente ese interés y producto de una observación general que hace el Comité de Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad,
es que los países comienzan a poner énfasis en que los espacios públicos sean accesibles, pero además especialmente accesibles para permitir que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan participar en ellos. Yo recuerdo mucho un video que salió hace algunos años donde salía una persona con discapacidad en su silla de ruedas con un letrero que decía soy persona con discapacidad, cortaba el dis para quedarse con capacidad. Era una publicidad, digamos, llamativa, pero no es correcto. Discapacidad no es incapacidad. Discapacidad es una situación que pasa a una persona que tiene unas deficiencias motoras, físicas, sensoriales o psíquicas o mentales, que lo que hacen es, al momento de relacionarse con la sociedad, encuentran muchas barreras, porque la sociedad tiene estereotipos, ¿no?, que te dicen, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, pensemos en lo que estábamos hablando sobre esta ley. Pensemos que este parque fuera accesible para los niños, para los adolescentes con discapacidad. Y en este parque vienen familias, ¿no es cierto?, con sus niños a pasear, a pasar el día. La pregunta es, ¿estarán preparadas la sociedad para que estas personas sin discapacidad puedan convivir con las personas con discapacidad? ¿Podrán integrarse, podrán incluirse y no ser materia de algún estereotipo que suponga alguna discriminación? En algún momento, cuando conversábamos con algunas autoridades, decían, mira, a lo mejor lo adecuado será establecer horarios, ¿no?, para personas con discapacidad y sin discapacidad, pero eso es segregar, ¿no es cierto? Eso es, lo que queremos es incluir, y queremos que las personas puedan convivir, las personas sin discapacidad puedan convivir con personas con discapacidad, porque simplemente es una manifestación de la diversidad humana. Cuando hablamos de la seguridad ciudadana, siempre le pedimos a los alcaldes, como política pública de Estado, generar espacios recreativos y recuperar espacios, iluminarlos, darles todas las posibilidades para que los chicos hagan deportes, danzas, conversen, jueguen en un ambiente sano, que va a servir a niños, a niñas, que va a servir a las personas de la tercera edad, que nos va a servir a todos. Entonces, la accesibilidad a la recreación es un derecho humano, pero tenemos que ponerle ciertas medidas de seguridad y de control para que justamente las personas más vulnerables son las que puedan utilizarlo de la mejor manera. ¿Por qué se demora tanto en normar una ley tan importante como esta? Los temas relacionados con la discapacidad son siempre, yo digo esto, multidimensionales, es decir, implican la participación de varios sectores, ¿no? Por ejemplo, para la regulación sobre el tema de la participación de los niños en espacios públicos, niños con discapacidad, tú tienes que lograr consensos con el Ministerio de Vivienda, con las municipalidades, con el Ministerio de Educación, con el Instituto Nacional de Calidad, que es el que establece las normas técnicas de seguridad en materia de accesibilidad. Y todo eso tiene que ser producto de un consenso, ¿no? Y sobre todo de un conocimiento técnico muy especializado, ¿no?, que precisamente garantice que las personas con discapacidad, y en particular los niños, niñas y adolescentes, puedan gozar de espacios saludables y seguros. Hagamos de nuestro país un país inclusivo, y para eso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Ambiente tienen que trabajar de manera articulada, pensando en todos los peruanos y peruanas, pero sobre todo en aquella población más vulnerable como son las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo he conversado con muchas personas y dice, claro, el parque debería tener columpios con seguros aquí, de repente, no sé, rampas y esto, pero un niño con autismo no necesita ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo sería, cómo imaginarnos realmente un parque con, digamos, con todos los accesos para todo este mundo, este universo? Un principio básico que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el diseño universal. Hay que diseñar los parques, hay que diseñar las políticas, hay que diseñar los programas, todos pensando en la inclusión de todas las personas. Entonces, en principio, no deberíamos crear parques específicos para personas con discapacidad o programas específicos para personas con discapacidad. Si en base al diseño universal, por ejemplo, hoy se puede implementar un parque donde puedan acceder cualquier tipo de niños con discapacidad,
Mira, sí, efectivamente, no necesitas un columpio adaptado, ¿no es cierto?, para una persona, un niño con alguna discapacidad sensorial, por ejemplo, ¿no? Visual, estoy pensando en la auditiva, Claro, ¿no? claro. O sea, las adaptaciones tienen que darse en la medida de que sean necesarias para que las personas con discapacidad, que son diversas evidentemente, puedan participar. Por eso es que es un trabajo complejo, ¿no? No es un trabajo sencillo y de alguna manera, fíjate, solamente para poder coordinar la reglamentación de esta ley es del año 2017. Solamente para poder coordinar la reglamentación de esta norma nos hemos tomado un poco más de un año, ¿no? Y ya a esta altura, en realidad, ya el proyecto del reglamento está en el Consejo de Viceministros para su refrendo. Ya se ha pasado por un proceso de prepublicación, de recoger aportes de las organizaciones de personas con discapacidad. Ya se logró eso. El siguiente paso va a ser el paso de la implementación. Y ahí es el paso técnico, ¿no es cierto? El paso donde tengamos que advertir en qué tipo de deficiencias o en qué vinculadas con algún tipo de discapacidades van a ser necesarias las adaptaciones. Y solamente en esos casos las adaptaciones se justificarán. En el resto de casos no será necesario hacer alguna modificación en particular. Por ejemplo, las municipalidades tendrán, digamos, el presupuesto como para poder implementar todo este tipo de cambios, porque ¿quiénes son los actores que participan? Pues, ministerios, organizaciones, instituciones, la municipalidad. Cuéntanos. A ver, los actores técnicos sin duda son los órganos rectores, ¿no? Los ministerios, sin duda. Pero efectivamente, y te agradezco la pregunta porque las municipalidades tienen un rol esencial porque son los que van a tener que llevar a cabo la implementación en los parques. Y tú has hecho una pregunta muy importante. ¿Tienen recursos o no tienen recursos? Lo que normalmente ocurre en el tema de discapacidad es que siempre es que se pretende implementar alguna medida, te dicen, y no hay recursos. Pero en la ley de presupuesto aprobada para este año, existe la obligación de los gobiernos regionales y de las municipalidades de utilizar el 0.5% de su presupuesto institucional para todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano accesible para personas con discapacidad. 0.5% del presupuesto institucional. Es una cantidad que va entre los 4 y 20 millones de soles, dependiendo del tipo de gobierno regional y municipalidad y de las fuentes de sus recursos, pero es una importante, digamos, cantidad de recursos que pueden utilizar las municipalidades y que deben utilizarlas, es más, para, en este caso, adaptar seguramente los espacios públicos, ¿no? Pero antes de eso, obviamente, habrá que cumplir con todo el desarrollo de la normativa técnica para que las municipalidades, cuando vayan a implementar, sepan lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y además hagan implementaciones que garanticen la seguridad de las personas con discapacidad y en general de todas las personas. Esta es sin duda una buena noticia. La reglamentación ya está lista. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad ha trabajado arduamente para poder elaborar el tan ansiado reglamento, consensuando con todos los entes relacionados a esta problemática. Sin embargo, no podemos dejar de lado que el tiempo que ha tomado este trabajo excedió por mucho el plazo de ley. Por ello, es importante preguntarnos, ¿es suficiente el plazo que establece la ley para su reglamentación? Mira, en el caso de esta ley 30603, la ley se aprobó, salió publicada en El Peruano y se le daba 30 días, pero ya pasó año y medio. Yo espero, 30 días imposible para tomar sugerencias, para escuchar a los constructores, para escuchar a los alcaldes. Pongámosle 90 días, pero no más. Entonces, yo creo que en los temas de cierre de brechas sociales, todos los gobiernos del mundo tienen que ponerse las pilas, porque justamente dinamizar la economía implica la participación de la mayor cantidad de población, de gente, de ciudadanos. Entonces, somos 32 millones de peruanos que todos tengamos participación en el desarrollo integral de nuestro país. Yo espero que la normativa, el reglamento de esta ley ya se emita en las siguientes semanas, ¿no? En los próximos días, yo me atrevería a decir. Ya esto está con refrendo de todos los ministerios involucrados y ya en el Consejo de Viceministros solamente casi para la publicación de la norma.
es un decreto supremo. Yo creo que en base a eso, luego el esfuerzo que va a dirigir CONADIS y particularmente la Dirección de Políticas en Discapacidad, en la cual está a mi cargo, va a ser precisamente que esos recursos de los gobiernos regionales, esos recursos de los gobiernos locales, puedan dirigirse a la implementación de esta norma, ¿no? La ejecución de esta norma. Obviamente, previamente trabajando coordinadamente con los sectores vivienda, educación, producción, el Instituto Nacional de Calidad, para definir los lineamientos técnicos adecuados para que las municipalidades puedan realizar esta implementación brindando todas las condiciones de seguridad para todas las personas y en especial para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a quienes se dirige esta norma. Tenemos claro que las ciudades de nuestro país no son ciudades preparadas para el libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Esta ley precisamente busca que esta situación cambie. Sin embargo, vale la pena preguntarnos si esta norma lograse cambiar los espacios públicos, ¿cambiaremos también los peruanos? El prejuicio sobre las personas con discapacidad es una de las principales limitaciones o restricciones que enfrentan. Y este prejuicio opera en todo ámbito, ¿no? En el ámbito del contacto diario, imaginemos aquí, ¿no es cierto? Es lo que te decía al inicio. ¿Qué va a pasar cuando tengamos parques accesibles y vengan y participen niños con trastorno del espectro autista, niños con síndrome de Down, niños con discapacidad visual, discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Tengamos seguramente en el parque alguna persona que utilice la lengua de señas para poder comunicarse. Y la pregunta es si el resto de la sociedad, ¿no es cierto?, la que no tiene discapacidad aún, estará lista para interactuar con esta nueva población que por fin va a tener acceso a estos parques, ¿no? Es una pregunta interesante. Yo espero que sí, yo espero que las municipalidades, los ministerios, nosotros como CONADIS podamos hacer campañas de toma de conciencia para precisamente facilitar esa interacción. Pero ese prejuicio opera en todo nivel. Opera cuando en el empleo, como lo has mencionado, ¿no es cierto? Los empleadores piensan que una persona con discapacidad es una persona sin capacidad, ¿no? Y por lo tanto, por eso existen normas que promueven y obligan a los empleadores a contratar personas con discapacidad. En mi experiencia, que he tenido bastante en el caso de empleo, yo te puedo contar que las personas con discapacidad, así como tú y yo tenemos habilidades y talentos diferentes, ¿no es cierto? En particular, las personas con discapacidad tienen algo muy especial. Tienen lo que hoy se conoce como la resiliencia, esa capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? De no ver en un cambio un problema, porque todo el tiempo, efectivamente, todo el tiempo está conviviendo con dificultades, ¿no es cierto? Todo el tiempo tiene que resolver problemas. Entonces, una persona así es una persona que tiene una habilidad blanda requerida en el mundo del trabajo. Hoy, en el mundo del trabajo, lo que se requiere no es tanto ya la formación técnica, ¿no es cierto? Hoy lo que se requiere es habilidades blandas para trabajar en equipo, para adaptarte a los cambios. Y en ese caso, las personas con discapacidad son, en realidad, yo creo que es una virtud que habría que resaltar, al menos en mi experiencia, te digo, ¿no? Y en el resto, hay de todo, ¿no es cierto? Yo te comentaba que alguna vez me decían, no, pero las personas son conflictivas, efectivamente, ¿no? Ahora porque ya tienen una cuota o porque la discriminación se sanciona, no se los puede despedir, ya ellos no trabajan como deberían. Yo siempre decía, bueno, yo conozco personas sin discapacidad que no trabajan como deberían y que además también son conflictivas, ¿no? Insisto, en la diversidad las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad son iguales, ¿no? Son iguales en todo, con talentos y habilidades diferentes, seguro, pero sí destaco que producto de esta lucha cotidiana, ¿no?, que tienen que hacer para salir de su casa, para transportarse, para ir en un transporte público a buscar empleo, ir al colegio, ¿no?, enfrentan una serie de dificultades que sí, pues efectivamente, quienes no tenemos aún una discapacidad no las tenemos todo el tiempo. Esa capacidad hace que ellos tengan un especial valor al momento de adaptarse a los cambios. Confiamos en que en los próximos días se publique la reglamentación de la Ley 30603,
Esperamos también que las entidades públicas y privadas puedan adecuar sus espacios de uso público lo más pronto posible y de manera eficiente. Finalmente, deseamos que nuestro país comience a eliminar de una vez y por todas los prejuicios que tanto nos hace daño. Eso es todo por hoy. Los invito a que nos siga en una próxima edición de Tarea Pendiente.